¿Cómo les va? Buenas noches. Esto es 14 días, el programa conducido por el señor Charlie Fernández. Hoy ausente con aviso. Mi nombre es Carlos Méndez, así que vamos a comenzar en una semana muy intensa en lo económico, en lo político, en lo social. Vamos a hacer hincapié mucho en el tema social, por lo que pasó y por lo que viene en los próximos 7 días. Por ejemplo, una jornada clave en el Senado por el tema tarifas. Otra cuestión central es la convivencia interna dentro de Cambiemos. Pero vamos a comenzar con uno de los temas. Enseguida nos vamos a ocupar de tarifas, tema central. Está la marcha del viernes, pero una cuestión principal durante el final de la semana corta fue la cuestión referida a las retenciones. Posibilidad que generó muchos reclamos en el campo, pero antes que nada, esta es la palabra del ministro coordinador Nicolás Dujovne sobre el tema retenciones sí o no. Decía esto. Con respecto a la soja no tenemos ningún anuncio para hacer. Digamos, nosotros enfrentamos a partir de los últimos cambios en el contexto internacional una decisión de acelerar la convergencia hacia el equilibrio fiscal. Y en ese contexto todas las opciones están sobre la mesa. Y es lógico que el sector privado especule con qué vamos a hacer. Pero nosotros no hemos hecho ningún anuncio oficial, ni lo vamos a hacer hasta que decidamos cuáles van a ser las medidas que vamos a adoptar en el camino que vamos a llevar, sí, hacia un déficit fiscal más bajo que el que tenemos planeado en los próximos años. Bueno, ahí está la palabra entonces de Nicolás Dujovne. Atención que hoy tenemos en 14 días, la verdad, 3 invitados muy importantes. Estamos enseguida con Miguel Pichetto, titular del bloque de senadores del PJ. Estamos con Martín Redrado y estamos con Álvaro González. 3 testimonios hoy de mucha importancia. Pero vamos a la cuestión tarifas y antes a lo que tiene que ver con el tema retenciones. Porque esta semana hablaron varios hombres y mujeres del campo. A nosotros nos tocó hablar en la radio, por ejemplo, con quien es Matías de Velasco, que es el titular de Carvap. ¿Qué dijo Matías de Velasco cuando se hablaba del regreso de las retenciones? Dijo, esta posibilidad nos genera incertidumbre y zozobra. Eran muchísimos los reclamos del campo, pero es entendible. Iban a ser los afectados. Se quejaba CRA, Carvap, Sociedad Rural. Lo más singular, que lo vamos a hablar hoy, es que el propio ministro de Agroindustria, Luis Echeverre, dijo, contaron los diarios esta semana, que para él era una medida ridícula. Y esta es parte de la cuestión. Digo, uno puede entender lo que se refiere a los reclamos sectoriales, están defendiendo sus intereses, pero el ministro de Agroindustria es el que tiene que desacreditar esta medida. Cuentan que finalmente hubo un diálogo de Dujovne con el propio presidente, también de Echeverre, y que la cuestión por ahora quedó descartada, pero en el campo indicaron que el daño ya está hecho. Pero repetimos, al margen de lo económico, el tema político, ¿tiene el propio ministro que desacreditar una alternativa que estaba manejando el ministro coordinador? Y la segunda cuestión es, recién empieza Dujovne. Si le dicen que no y públicamente a su primera medida, no es justamente un fortalecimiento de la figura del ministro de Hacienda y además ministro coordinador. Segundo tema, tiene que ver con tarifas. El gran debate es el próximo miércoles en el Senado. El gobierno dice, si se vota lo que viene de diputados, hay veto. Pero a ver qué dijo el propio presidente en Bahía Blanca sobre el tema esta semana. Mi compromiso es que la inflación va a ir bajando en el tiempo. Está costando mucho más porque el atraso en las tarifas era mucho mayor. ¿Va a vetar si sale el proyecto de la oposición? Ese es un proyecto dañino, es un proyecto que nos hace creer de vuelta que hay una solución mágica, retrotraemos todo. ¿Y dónde salen los 100 y pico de mil millones de pesos? Si estamos diciendo que tenemos un agujero de varios cientos de miles de millones de pesos, que nos está hundiendo, porque tenemos que tomar deuda y el mundo ya no nos quiere prestar más tanta plata, nos pide que hagamos los deberes. Y se sanciona un proyecto que agrava ese problema. Y la verdad es que las tarifas son lo que valen. Bueno, ahí estamos, la palabra del propio presidente Mauricio Macri diciendo que lo que se votó en diputados es un proyecto dañino.
Pregunta para después, con Pichetto, con Redrado, con Álvarez González. El tema que hace un poco de ruido es que el tema de las tarifas, el cuadro presentado por el ministro Aranguren, que dicen que incluso ya se quedó atrás con la devaluación y con el dólar a 25, es por qué hay que respetar a rajatabla este esquema de tarifas que cuando se planteó, recordamos, había, por ejemplo, un dólar a 20 pesos. Aquí uno tiene el aumento del dólar, tiene el aumento de la inflación, el gobierno barajaba de 10 a 12, después de 12 a 15, estamos en una inflación prevista entre el 25 y el 30. La nafta vuelve a aumentar a partir de julio. El pan está costando 60 o 70 pesos. ¿Por qué si todas las variables se modificaron? ¿Por qué hay que insistir sin la más mínima modificación con el cuadro tarifario? Pregunta para dentro de un ratito. Y estas son cuestiones políticas, cuestiones económicas, que tienen que ver con el tercer costado, que es el costado social. Porque en este marco se dio otra reunión, la reunión de Jorge Triaca, por ejemplo, con ministro de Trabajo, con representantes de los dos gremios estatales. Por un lado Andrés Rodríguez, un hombre muy dialoguista, y por otro lado con la conducción de ATE. La oferta, para enorme sorpresa de Rodríguez y también de la gente de la CTA, fue aumento ofrecido 12% y sin cláusula de revisión. Digo, uno tiene en los primeros 4 o 5 meses casi 10% de inflación, 9.6%, 12%. ¿Es factible esto? ¿Es factible? Bueno, es otro de los temas pendientes, porque en este marco también hay que decir que se escuchó la voz de la Iglesia y de manera notoria. Por un lado habló en la semana quien es el nuevo arzobispo de la provincia de Mendoza, que dijo que el ajuste no vuelva a caer sobre los más necesitados, esto es, trabajadores, dijo, y jubilados, si de manera paralela hemos resignado lo que se recaudaba en materia de retenciones, y en materia de retenciones al campo y a la minería. Y el otro dato, que no es un dato menor, recordamos que se concretó el viernes una marcha muy importante contra el Fondo Monetario, una marcha donde para algunos fueron 1 millón, para otros fueron 500.000 personas, 600.000 personas, una marcha con poca trascendencia, casi nula en los medios más importantes, pero una marcha con mucha convocatoria. Y el dato fue que el titular de la conferencia episcopal, Monseñor Ojea, recibió a los organizadores también en la misma semana. A Pablo Moyano, a Hugo Yasky, es otro dato muy importante. Y otra cuestión más tiene que ver con lo que dijo esta semana el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, que dijo que la convivencia dentro de Cambiemos es muy, muy buena. Bueno, acá en 14 días estuvo la semana pasada planteando diferencias importantes Federico Storani. Y la otra cuestión es todo lo que está pasando. Hay que recordar que en diputados, cuando había que votar a favor o en contra del nuevo esquema tarifario que presentaba la oposición, se ausentó Elisa Carrió. Y que el radicalismo fue el encargado, por ejemplo, de presentar un proyecto para dividir los pagos, para segmentarlos. Y además uno sabe que la propia dirigencia política de Cambiemos no está demasiado cómodo con esto de la mesa ampliada, que dice que los resultados hasta ahora no son demasiado visibles. Últimas dos cuestiones, un dato que hoy lo desmintió Garabano, pero que generó alguna situación de mucha incredulidad. Se planteaba el sábado la posibilidad de que las Fuerzas Armadas intervengan en conflictos internos. Lo planteó La Nación el día sábado. Hoy dijo Garabano que él de ninguna manera compartía esta cuestión, pero es un dato en un momento donde hay mucha conflictividad y todo indica que esto se va a ir incrementando. El martes hay un nuevo reclamo de los trabajadores de subtes, hay una marcha federal que participa gente de la CETEP y otros partidos políticos. Es un clima donde este dato podía generar, me parece, más inquietud. Y lo último, una cuestión que tiene que ver con las cosas que uno habla hoy por hoy con gente de la dirigencia política de Cambiemos.
Me decía esta semana un dirigente importante, me dice, mire, desde que estamos en el gobierno, obligadamente, la gente que tiene origen político como yo, está obligada a abrir la cabeza y ver qué pasa con los CEOs, que es gente que viene de otro palo, pero que nos puede servir mucho, o nos podía servir mucho, para tratar de administrar esto mejor. ¿Sabe qué pasa ahora, después de 2 años y medio? La verdad que tenemos serias dudas desde el campo de la política, por lo menos en lo personal, de que los CEOs abran, igual que nosotros, en la misma medida, su cabeza para entender que de esto se trata la administración de la cosa pública. Hablamos mucho, muchas veces no nos entendemos y les cuesta a ellos sí entender que esto es diferente. Por acá entonces el comienzo, esto es 14 días, el programa del señor Charlie Fernández, y estoy saludando a nuestro colega invitado, Diego Seigman. Diego, ¿cómo te va? Buenas noches. Gracias por la invitación, un lujo el programa.